Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la segunda sesión del grupo de estudio de métodos matemáticos para la física. En esta ocasión les presentamos, el tópico de la reunión va a ser homeomorfismos e invariantes topológicas. La exposición va a estar a cargo de Mirko Landívar, estoy seguro que muchos lo conocen, estudiante ya del último semestre de la carrera, y estoy seguro que es un ejemplo a seguir para muchos de nosotros. Acerca de las normas de la reunión, por favor, les pido que siempre mantengan sus micrófonos apagados y la modalidad de preguntas la va a explicar Mirko en su momento. Con esto le cedo la palabra a Mirko. Adelante, por favor. Bien, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Vamos a comenzar aquí mi pantalla. Espero que se pueda ver y que todos me puedan escuchar. Bien, creo que se ve y que todos me escuchan. Bueno, buenas noches a todos nuevamente. Como Gabriel indicó, este es el grupo de estudio de métodos matemáticos para la física. Yo quisiera hacer una aclaración antes de empezar con el tema de hoy, y es que estos tópicos que nosotros estamos abordando no pretenden ser representativos del pensum de la carrera de física, puesto que nosotros estamos interesados en estudiar tópicos que son diferentes, en cierto sentido más sofisticados, y que por supuesto no se llegan a abordar en la currícula de la materia. En ese sentido, estos tópicos que nosotros estamos abordando tienen pensado, los pensamos para ser un poco más especializados, más específicos, más profundos respecto de ciertos temas que son de interés de personal del grupo y de interés general de los físicos que estudian física matemática. Dicho eso, vamos a, vamos a comenzar con la sesión de hoy. El título de la lección de hoy, si es que se le puede llamar así, es homeomorfismos e invariantes topológicos. Le he puesto este nombre a la sesión, es un nombre muy simplista, supongo, es que no encontré uno mejor, sencillamente eso. Y vamos a empezar con una definición. Ahora, por supuesto que la sesión de hoy presupone el conocimiento previo de algunos conceptos que fueron desempacados por el licenciado Tejera en la sesión pasada. El día de hoy nosotros vamos a tomar varios de esos conceptos y los vamos a poner en acción en cierto sentido. Entonces, dicho eso, yo voy a iniciar con la definición siguiente. Sean M o sub M, un par ordenado, otro par ordenado N, O sub N. Hasta aquí, hasta este momento, lo que estoy definiendo son dos espacios topológicos. ¿A qué le llamamos un espacio topológico? A este par ordenado. Este es un conjunto y esta es una topología que se ha definido en el conjunto. Estoy tomando dos conjuntos en los cuales hemos definido dos topologías. Denis, el licenciado Tejera, la sesión pasada, nos dio muchos ejemplos de las diferentes topologías que se pueden definir en un conjunto. Hay ejemplos que son triviales, como la topología caótica, la topología discreta, etcétera. Hay varias topologías. En el caso de el conjunto de los números reales, se puede definir la topología estándar, en la cual los conjuntos abiertos de la topología son precisamente los intervalos abiertos en R, ¿no? Pero en este caso nosotros estamos tomando dos espacios topológicos arbitrarios, entonces sean esos dos espacios topológicos. Entonces vamos a hacer la siguiente definición. Una biyección, ajá, una biyección phi, que no es nada más que un mapa que es invertible, o lo que es lo mismo decir un mapa que es uno a uno y sobreyectivo,
entre los conjuntos de los espacios topológicos, vamos a decir que es un, y aquí voy a usar un color, es un homeomorfismo. Es un homeomorfismo si tanto phi como phi inversa, que por supuesto va a tener que ser un mapa de n a m, que va a ser continuo, perdón, esa palabra no la debo usar aún, que va a ser 1 a 1 y que va a ser sobreyectivo, si tanto phi como su inversa son continuos, vamos a usar el género femenino, continuas, porque son funciones entre los espacios topológicos, y si la definición es esta, si tenemos dos espacios topológicos y encontramos una biyección, repito, ¿qué es una biyección? Es una función 1 a 1 y sobre, así se le llama en algunos textos. Si encontramos una función con estas características, tal que tanto ella como su inversa son continuas, decimos que hemos encontrado un homeomorfismo. Aquí vamos a hacer varios comentarios. Varios comentarios. El primero va a ser que en topología, es el área que estamos estudiando ahora mismo, en topología los homeomorfismos, ahora acá debo resaltar como es el uso del lenguaje, por ejemplo, en inglés, por supuesto que tenemos la palabra homeomorphism, pero digamos, los profesores que dan estas clases en inglés, en cursos en inglés, no se refieren a los homeomorfismos como homeomorphisms todo el tiempo, sino que dicen homeos, nada más. Pero en español es un poco raro decir eso, homeos, los homeos, bueno, no voy a usar eso, ¿sí? Los homeomorfismos, voy a escribir toda la palabra para no usar un lenguaje extraño. En topología, los homeomorfismos son mapas, que preservan y aquí voy a usar una palabra que vamos a desempacar después, la estructura de los espacios. Pero más específicamente debo decir la estructura topológica. ¿Y a qué nos referimos con estructura topológica? Lo vamos a ver después. ¿Sí? Voy a dar otra definición. ¿Sí? Estamos simplemente rayando la cancha o estamos poniéndonos de acuerdo en las palabras, el idioma que vamos a usar. Si existe un homeomorfismo, si existe un homeomorfismo entre dos espacios topológicos, los cuales van a ser M o N y N o N, decimos que estos espacios son homeomórficos entre sí. Vamos a decir eso. Si existe un homeomorfismo entre dos espacios topológicos, vamos a decir que esos espacios topológicos son homeomórficos entre sí y vamos a escribir, vamos a tomar el par ordenado M o M y vamos a tomar el par ordenado N o N, y yo voy a usar el símbolo igual con un gorrito y abajo el subíndice, como subíndice top. Esto significa que este espacio es homeomórfico a este. Esa es la nomenclatura que yo voy a usar. Ahora, diferentes textos usan diferentes nomenclaturas. Algunos textos usan el símbolo de equivalencia. Otros textos son más abusivos con el lenguaje y simplemente ponen el igual. Como hay diferentes maneras en que dos objetos matemáticos sean
estén relacionados entre sí, yo voy a ser muy específico y voy a usar esta nomenclatura, ¿sí? De acuerdo. Ejercicio, ¿sí? No, antes de poner el ejercicio, vamos a reflexionar un poquito en lo siguiente, ¿sí? Entonces, ahora, reflexiones. No sé cómo más ponerle a esta sección. Entonces, reflexiones. Voy a hacer algunos dibujos. Por ejemplo, todos vamos a estar de acuerdo que se parece a una esfera. Voy a hacer otro dibujo acá. Esta es como, bueno, es una figura tridimensional, es un sólido que tiene esa forma, parece, no sé qué parece. Vamos a poner otra figura aquí. ¿m? Esta es una dona. ¿m? Y vamos a dibujar, como buen amante del café, voy a dibujar una taza, ¿sí? Que no tiene nada dentro, está esperando que alguien sirva café en esa taza y por supuesto que alguien puede dibujar mejores tazas que yo, pero es una taza, ¿sí? Para todos, es una taza. La pregunta que voy a hacer acá ahora es, ¿cuáles de estas cuatro figuras que acabo de dibujar son iguales? ¿Cuáles de estas cuatro figuras son iguales? Ahora, es interesante esto porque si ustedes toman a un niño y le preguntan, oye, ¿cuál de estas cuatro es igual con alguna de las otras tres? Y ese niño va a decir, ninguna, son totalmente diferentes. ¿Cómo puedes preguntarme que son iguales estas figuras? Ahora ese niño está dando una afirmación que es correcta, porque él en su mente tiene la idea de que la igualdad tiene que ver con la identidad. ¿m? Y en cierto sentido filosófico, eso sí es correcto. Sin embargo, nosotros en matemáticas muchas veces definimos otros sentidos en los cuales los objetos son, entre comillas, iguales. Y usamos una mejor palabra que iguales y decimos equivalentes. Por ejemplo, nosotros en álgebra de colegio nos enseñan que este triángulo es congruente con este triángulo, ¿sí? O, claro, hay varias palabras, ¿no? Igual lo es con porque sus ángulos internos son los mismos y en ese cierto sentido decimos que esos triángulos son equivalentes entre sí. Ahora, dicho eso, nosotros vamos a observar después que esta esfera es en el sentido topológico equivalente a esa, yo qué sé, no sé qué parece, ¿sí? Alguna verdura, ¿sí? Es en ese sentido topológico que es equivalente. La dona, en el sentido topológico, es equivalente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que existe un homeomorfismo entre estos dos espacios topológicos, si es que nosotros definimos una cierta topología en esos espacios. Es en ese sentido que son equivalentes. Ahora, yo estoy usando el lenguaje con mucho cuidado y de hecho vamos a poner el ejercicio que había mencionado hace un momento. Ejercicio. Demuestre que un homeomorfismo, homeomorfismo, demuestre que un homeomorfismo es una relación de equivalencia. Ya. Se puede demostrar, de hecho no es muy difícil y por eso lo dejo al público y a los presentes, a los miembros del grupo en particular, demostrar que los homeomorfismos definen relaciones de equivalencia. Y recordemos por favor que las relaciones de equivalencia son un concepto que fue introducido en la anterior sesión por el licenciado Tejera. ¿Qué vamos a decir entonces? Que luego, si los homeomorfismos definen relaciones de equivalencia, entonces hay clases de equivalencia entre los espacios topológicos. Todos los espacios topológicos que son homeomórficos unos con otros van a vivir dentro de una clase de equivalencia. Por ejemplo,
todos los espacios topológicos que pueden deformarse a partir de la esfera, por ejemplo, este espacio topológico tres-dimensional, este es como un sólido tres-dimensional, un sólido rígido sin huecos, es homeomórfico a la esfera y entonces vive en la clase de equivalencia definida por los conjuntos que son homeomórficos a la esfera. Y luego nosotros tomamos un representante de esa clase de equivalencia para no tener que hablar de todos los miembros de la clase de equivalencia. La dona es homeomórfica a la taza y es homeomórfica a todos los objetos rígidos que tienen un hueco. Por ejemplo, este objeto, ¿no? Tiene un huequito, yo qué sé, ¿no? Ay, perdón, permítame borrar esto. Voy a dibujar algo un poco más interesante. Por ejemplo, la tabla que tenemos en la cocina para cortar las verduras tiene un huequito. En el sentido topológico, es equivalente a la taza. Entonces, la próxima vez que estés en la cocina y alguien te pida la taza, le puedes pasar la tabla y decir, oye, pero al final del día es equivalente. Bueno, mal chiste. Bien, entonces, los homeomorfismos definen relaciones de equivalencia. Ahora, lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la siguiente pregunta. ¿Cuándo o cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para decir que dos espacios topológicos son homeomórficos entre sí? ¿Qué tienen que cumplir los espacios? Hay ciertas propiedades que tienen los espacios. Por ejemplo, podríamos decir, podríamos pensar en lo siguiente. Esta es una afirmación que no la he probado aún, pero que la vamos a ver después. ¿Por qué la dona no es homeomórfica a la taza? Informalmente podríamos decir que no es equivalente topológicamente a la taza porque la dona tiene un hueco, tiene un hueco, mientras que la esfera no tiene un hueco y no se le puede hacer un hueco a menos que la deformemos, ¿no? Deformemos a la esfera de esta manera y este extremo lo peguemos con este. Pero en topología, en particular cuando hacemos homeomorfismos, no podemos pegar, no podemos pegar partes, porque eso luego a nivel formal de la definición viola el hecho de que existan inversas, ¿sí? Luego se definen otra relación entre espacios topológicos que se llama el tipo de homotopía, pero no vamos a hablar mucho de eso ahora. Lo que estamos diciendo es que a nivel informal podemos decir que estos dos espacios no son equivalentes porque no podemos obtener a la esfera a partir de la dona sin cortar ni pegar partes y viceversa. No podemos obtener a la dona a partir de la esfera sin cortar ni pegar partes. Entonces, el hecho de que la dona tenga un hueco nos hace, por lo menos a nivel informal, observar que la esfera no es homeomórfica a la dona, puesto que no se puede deformarla sin pegar y cortar partes y obtener la una a partir de la otra. De todas maneras, vamos a continuar con esta discusión y vamos a hacer una siguiente definición, una nueva definición. Llamaremos invariantes, topológicos a aquellas propiedades que tienen los espacios topológicos que son invariantes bajo, casi uso otra palabra, iba a decir difeomorfismos, pero los difeomorfismos son otra cosa, estamos hablando de homeomorfismos ahora. Homeomorfismos. Son invariantes bajo homeomorfismos. ¿Qué propiedades son invariantes bajo homeomorfismos? Vamos a dar ejemplos
el número de componentes conexas o componentes conectadas, ¿no? Si tenemos un espacio topológico conformado por estas dos partes o componentes conexas, todos los espacios topológicos que son homeomórficos a este espacio definido por estas dos partes van a tener dos partes conexas. Esa es una afirmación fuerte que necesita ser probada, pero la demostración se sale del alcance de esta exposición. La estructura de grupo es otro invariante topológico. Estructura de grupo. Ustedes saben que, bueno, si tenemos un conjunto M, podemos definir una topología, pero también podemos definir una estructura de grupo. Y si un espacio topológico tiene estructura de grupo, esa estructura de grupo va a ser invariante bajo homeomorfismos. Y esa es una afirmación fuerte también. La compacidad, ¿no? Si un espacio topológico es compacto, eso se va a preservar bajo homeomorfismos. La famosa propiedad de Hausdorff, propiedad a la que se hizo referencia la exposición pasada, también es un invariante topológico. La propiedad topológica T1, la propiedad topológica T2 es la propiedad Hausdorff, la propiedad topológica T2 un medio, y así hay varias otras que son invariantes topológicos. El número de huecos también tendría que poner por acá, ¿no? Pero ya lo mencionamos. Ya lo mencionamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a afirmar? Afirmación. Que esta es una afirmación trivial que no necesita prueba, no necesita demostración, pero la afirmación es la siguiente. Si dos espacios topológicos tienen diferentes invariantes topológicos, entonces no son homeomórficos. Si dos espacios topológicos tienen diferentes invariantes topológicos, entonces no son homeomórficos. Sobre la modalidad de preguntas, quisiera por favor responderlas todas al final, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, le pido mucha paciencia, anótela, escríbala, no se lo olvide y por favor hagan las preguntas al final. Así podemos abordarlas todas con mucha paciencia, ¿sí? Por favor, preferiría esa modalidad. Bien, entonces, esta es la afirmación que estamos dando. Si dos espacios topológicos tienen diferentes invariantes topológicos, entonces ellos no son homeomórficos, por definición, puesto que los invariantes topológicos son aquellos que son preservados bajo homeomorfismos. Es decir, bueno, todos estos invariantes que estoy citando aquí, todos estos invariantes en el ejemplo, por supuesto que los estoy dando, pero sin hacer la demostración de que son invariantes topológicos. Si hay alguien interesado, al final del día le puedo dar alguna buena referencia para ver que en efecto estas propiedades son invariantes topológicos, o en última instancia a los lectores o al público más ambicioso o más osado, les invito a probar que son en efecto invariantes topológicos estas cantidades. Yo más adelante voy a dar un invariante topológico sobre el cual vamos a invertir el resto de la exposición, que es la famosa característica de Euler. Y vamos a probar, bueno, voy a dar como una prueba esquemática. En realidad voy a simplemente dar citar un esquema de lo que sería la demostración de que en efecto la característica de Euler es un invariante topológico. No vamos a hacer muchas demostraciones el día de hoy,
En efecto, creo que no vamos a hacer ni una. Les invito a preguntar si es que hay interés al final de esta exposición. ¿De acuerdo? Entonces, esta es nuestra afirmación. Dos espacios topológicos que tienen diferentes invariantes topológicos. Por ejemplo, el número de huecos. Por ejemplo, el número de componentes conexas, la estructura de grupo, la compacidad, la propiedad de Hausdorff, etc. Si hay una propiedad que no comparten, no van a ser homeomórficos. ¿Sí? Eso está muy claro y eso es fácil de entender. Pero ¿qué es interesante preguntarnos? Lo que estamos viendo entonces, esta afirmación es una condición, en matemática o en lógica se le llama condición necesaria para que dos espacios sean homeomórficos, ¿no? Podríamos hacer la recíproca, ¿no? La recíproca. Si todas las propiedades, si comparten, si dos espacios topológicos comparten todos los invariantes topológicos, entonces son homeomórficos, ¿se dan cuenta? Esta es una condición necesaria para que dos espacios sean homeomórficos. No, dije de manera incorrecta lo que dije hace un momento, vamos a decirlo de manera más precisa, ¿no? Esta es una afirmación del estilo no P, entonces no Q. La recíproca sería Q, entonces P. ¿Están de acuerdo? Si dos espacios son homeomórficos, entonces comparten todos los invariantes topológicos. ¿Sí? Esa es la afirmación correcta. Yo lo dije incorrectamente hace un momento, pero me corrijo y esta es la manera precisa de afirmarlo. Lo que tenemos nosotros acá en la afirmación es no P, entonces no Q. Tienen diferentes invariantes, entonces no son homeomórficos. La recíproca de esta afirmación es Q, entonces P. Si son homeomórficos, necesariamente tienen que tener todos los invariantes topológicos iguales. Y por eso decimos que es una condición necesaria, ¿no? Escribí necesario, es necesaria, es una condición necesaria. Ahora, la pregunta fundamental en esta noche es, ¿existe una condición suficiente? O sea, por definición la hay, ¿no? Si existe la función, si existe la función que cumple la definición, entonces es un homeomorfismo y en consecuencia los espacios son homeomórficos, pero eso no es más que una tautología. Nosotros quisiéramos un teorema, voy a escribirlo así, ¿sí? Afirmación deseable, porque no sabemos si la tenemos o no y vamos a ver si en efecto la tenemos. La afirmación que nosotros quisiéramos hacer es si los espacios M, O sub M y N, O sub N comparten los invariantes, X, Y, Z y W, es decir, una lista finita de invariantes, entonces son homeomórficos. Son homeomórficos. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es esta lista? ¿Existe esta lista? Si dos espacios topológicos cumplen ciertas propiedades y las comparten, de hecho, ¿son homeomórficos? Sería deseable tener una afirmación de esa naturaleza, y tener una afirmación de esa naturaleza es lo mismo que decir tener una lista completa de invariantes topológicos. Pero ¿cuál es la mala noticia? La pregunta es, ¿existe una lista, entre comillas vamos a poner completa de invariantes topológicos, tales que con completa nos referimos a que podamos construir con esa lista un teorema de esta naturaleza, ¿no? Un teorema que tenga la forma de la afirmación deseable que estamos dando. Y la respuesta es que hasta el momento
hasta el momento no se conoce una. Por lo que es lo mismo decir, hasta el momento, pues no se ha encontrado un teorema de esta naturaleza, en el que si dos espacios topológicos cumplen con ciertos invariantes topológicos, entonces son homeomórficos. Y lo que parece suceder es que hay infinitos invariantes topológicos. Es decir, necesitamos un teorema en el que tenemos que verificar infinitas cosas. Y eso pues está bien raro, ¿no? Hay problemas fundamentales detrás de una afirmación de esa naturaleza, a menos que, claro, sí, eso, sencillamente eso, a menos que se pueda hacer por recurrencia o una cosa de ese estilo. Pero hasta el momento no hay un teorema así. ¿Qué nos queda entonces, lamentablemente? Tenemos dos espacios topológicos. Quisiéramos saber si son homeomórficos. Lo que tenemos que hacer es picar en la mina hasta encontrar un homeomorfismo, ¿sí? A mano. ¿Mm? No hay un shortcut, no hay un camino corto. Tenemos que encontrar los homeomorfismos a mano. En algunos casos es fácil ver cuál es el homeomorfismo, en otros casos no. Ahora, lo que sí podemos saber, lo que sí podemos hacer es saber cuándo dos espacios no son homeomórficos, cuando la condición necesaria no se cumple, pero la afirmación deseable que nosotros estamos dando acá es una condición necesaria, no, perdón, suficiente. Ajá, suficiente. Y por supuesto que junto con este otro teorema o con esta otra afirmación, vamos a tener una condición necesaria y suficiente para el homeomorfismo entre dos espacios topológicos. Repito, la condición suficiente no se la conoce y nos queda trabajar a mano para encontrar el homeomorfismo. Puede ser que tengamos dos espacios topológicos que compartan todas las propiedades topológicas conocidas, pero que no sean homeomórficos, porque hay alguna propiedad topológica desconocida a nosotros por ahí que no la comparten. Y entonces debe ser por esa razón que no podemos encontrar un homeomorfismo pese a que nos esforzamos. Ahora puede ser que hayan dos espacios topológicos que sean homeomórficos genuinamente entre sí, pero es tan difícil encontrar el homeomorfismo que simplemente no sabemos si lo son o no. Entonces, hay como cierto misterio, wow, ¿cómo decirlo? Hay mucha tela para cortar en topología y eso que es un campo muy antiguo. ¿Mm? Es un campo muy antiguo de la matemática. De acuerdo, vamos a continuar con la exposición. Y lo que vamos a hacer ahora es dar algunos ejemplos de homeomorfismos entre espacios, ¿sí? Ejemplos. ¿Qué ejemplos vamos a dar? Por ejemplo, tenemos el intervalo, no estoy escribiendo bien, el intervalo cerrado de -1 a 1. Este intervalo cerrado no es homeomorfo a el intervalo abierto de -1 a 1. ¿Cuál será la propiedad topológica que estos dos espacios no comparten? ¿Cuál es el invariante topológico que estos dos espacios no comparten? ¿Alguna idea a las personas que están en el público? Este es el inciso A, el ejemplo A. Les hago recuerdo que anteriormente habíamos dicho que el intervalo cerrado es compacto y el intervalo no cerrado es no compacto. Entonces la compacidad no la comparten estos dos espacios topológicos. Por supuesto que aquí solo estoy dando el conjunto. Alguien dirá, has dado el conjunto, te falta dar la topología para decir que esto es un espacio topológico, pero toda vez que estemos hablando de números reales, vamos a estar hablando de la topología estándar, ¿sí? La topología estándar definida en los números reales, que se hace con los discos abiertos en general, ¿no? Los discos abiertos. Bien, entonces es por esta razón, por esta propiedad, que estos dos espacios topológicos no son homeomorfos.
voy a dar otro ejemplo. Simplemente voy a escribir la ecuación. Estamos de acuerdo que esta es una parábola y es un espacio topológico, puesto que es una línea, etcétera. Podemos definir una topología. La parábola va a ser homeomorfa al eje positivo de los números reales. No. La mitad de la parábola va a ser homeomorfa al eje positivo de los números reales. Esta parábola, vamos a preguntarnos si es homeomorfa o no a la hipérbola, a esta hipérbola. Vamos a estar de acuerdo que la parábola es no compacta, la hipérbola es no compacta. Ahí está, tenemos dos invariantes topológicos que comparten. Pero recuerden, no tenemos una lista completa de invariantes topológicos que estos dos espacios deban compartir para afirmar que entonces son homeomórficos o homeomorfos entre sí. Más bien, nosotros bueno, no es tan difícil darse cuenta de esto, que la parábola es es un espacio conexo o conectado, ¿no? Es la parábola, o sea, en ningún momento tenemos que hacer un salto discontinuo para ir de una región a otra de la parábola, mientras que la hipérbola es un espacio no conexo, ¿no? Es un espacio no conexo. Tenemos que hacer un salto discontinuo para ir de una región a otra de este espacio. Por lo tanto, hemos encontrado que en la conexitud o conectitud, o bueno, depende del libro, no recuerdo muy bien cómo Denis había definido esa propiedad, él nos va a hacer recuerdo después. En este invariante topológico vemos que como estos dos espacios no lo comparten, no son homeomórficos. No son homeomórficos. Otro ejemplo. Ejemplo B. El círculo topológico S1, ¿será o no será homeomórfico al intervalo cerrado? A ver, ¿qué vamos a decir? Bueno, hay varias cosas que decir, ambas son compactas, etcétera, pero hay hay un invariante topológico que es que es que un espacio, por ejemplo, ¿no? El intervalo cerrado, que es como una línea. El intervalo cerrado es simplemente conexo, simplemente conexo, simplemente conexo, mientras que el círculo no es simplemente conexo. ¿Qué es ¿cuándo vamos a decir que un conjunto o un espacio es simplemente conexo? La forma más fácil de entender aquello es imaginando una esfera. Esta esfera vamos a decir que es simplemente conexa. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar una liga de cabello y la puedo poner alrededor de la esfera y puedo deformar esta liga y hacerla tan chiquitita hasta que se hace un punto. Eso puede suceder en la esfera, pero por ejemplo, en el toro o en la dona, eso no puede suceder. Yo no puedo hacer eso. Aquí está la dona. Y si yo pongo una liga de cabello acá, por ejemplo, no puedo deformarla hasta un punto. Si la pongo aquí, por ejemplo, sí puedo, pero si la pongo aquí tampoco puedo. Entonces, la dona no es simplemente conexa. El intervalo cerrado es simplemente conexo, puesto que es una línea, ¿no? Y bueno, aquí es un poco difícil imaginar esas ligas de cabello, pero puedo darle, si yo le doy una vueltita, claro, alguien dirá, ahí está, no puedes deformarla hasta un punto, pero yo puedo este extremo de la liga, sacarlo por acá y hacer un punto. Sí, los dibujos son medio raros, pero creo que se entiende mejor con un cilindro. A ver, déjeme dibujar un cilindro. Digamos que este es el pelo. Ajá, este es el intervalo cerrado habiendo hecho un zoom cuántico y tomamos este punto y claro, ponemos la liga de cabello por acá. Y ahí vemos que tenemos como ciertos problemas en cerrarla, pero la traemos hasta aquí, por ejemplo, de ahí la sacamos el extremo y le damos la vuelta y ahí está, podemos deformarla hasta un punto. Y por eso el intervalo cerrado es simplemente conexo, mientras que el círculo S1 no, porque es lo mismo, tenemos el mismo problema que la dona. Entonces, por eso decimos que no van a ser
homeomórficos, A, B, C, este era el inciso C, ¿no? Inciso C. A ver, entonces, ¿qué tal entonces si para solucionar el problema a ese 1 le sacamos un punto? Al círculo topológico le sacamos un puntito, aquí, este puntito, ¿no? Y queda así. ¿Esto será homeomorfo al intervalo cerrado? Y la respuesta es que sí, porque el círculo yo lo puedo deformar continuamente sin cortar ni pegar nada, hacer una línea. Y la línea, por supuesto, que es el intervalo -1 a 1. Entonces, en este caso, sí. Pero ¿qué pasa si yo, ABCD, qué pasa si yo hago esto? ¿Será que ese 1, si le quito un punto cualquiera, este era el punto P, si le quito el mismo punto, será este conjunto homeomorfo al intervalo cerrado, si yo le quito, por ejemplo, igual un punto, por ejemplo, el 0? Ya no va a ser así, porque ahora este espacio topológico es conexo, mientras que este espacio topológico tiene dos pedazos. Entonces, no, hemos perdido el homeomorfismo, ya no existe la biyección continua. De acuerdo, entonces vamos a ver ahora un ejemplo un poquito más desarrollado en esta noche. A, B, C, D, E. Este es el ejemplo E. Vamos a definir como X al siguiente intervalo cerrado, de menos pi medios a pi medios. Este es el intervalo cerrado, por supuesto que es un subconjunto de R, y además vamos a definir a Y como el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales, y la pregunta va a ser, ¿es X homeomorfo a Y? ¿Es X homeomorfo a Y? Ahora, es interesante esto porque alguien podría decir inmediatamente, ¿sabes qué? Yo creo que no son homeomórficos. ¿Por qué? Porque el intervalo menos pi medios a pi medios es un intervalo acotado, mientras que el conjunto de los números reales es no acotado. Ahí está, parece ser una propiedad que es diferente entre los dos conjuntos. Alguien podrá decir, repito, vamos a hacer la anotación aquí, este conjunto de acá es acotado por arriba y por abajo, ¿no? Tiene una cota inferior máxima y una cota superior mínima, mientras que el conjunto de los números reales es no acotado. Entonces eso nos puede, digamos, si somos un poco descuidados inmediatamente, ¿no? Decir, para nada, entonces, X no es homeomórfico a Y, pero un momentito. ¿Quién nos ha dicho que acotado o no acotado es un invariante topológico? Tendríamos que probar primero que el cero no acotado es un invariante topológico, pero no hemos hecho tal demostración hasta el día de hoy. Y lo que vamos a ver en efecto es que lo que vamos a ver a continuación es un contraejemplo. Ajá, es un contraejemplo. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Sea f la función de x a y tal que a cada punto x del intervalo menos pi medios a pi medios le asigna la función o le asigna la imagen f de x igual a la tangente de x. ¿Mm? Nosotros vamos a hacer las siguientes observaciones. La tangente de x es una función 1 a 1 y es sobreyectiva. Es sobreyectiva. Vamos a dibujar acá el plano. Ajá. El plano. Vamos a decir que este es el eje x, este es el eje y. ¿Cómo se ve la función tangente? Digamos que en el intervalo menos pi medios a pi medios se ve así. Con asíntotas, por supuesto, ¿no? Pero esta es una función 1 a 1 y es sobreyectiva, puesto que cubre todo el conjunto de los números reales. Entonces, esto de acá va a implicar que existe, ¿no? Existe f inversa, que va a ser una función de y a x, tal que f F circulito F menos 1 circulito F,
va a ser igual a la identidad, ¿no? Por supuesto que las identidades en cada uno de estos espacios, pero nosotros simplemente vamos a observar que existe f-1, ¿sí? Existe f-1 de x. Sé que hay que usar con cuidado esos símbolos. Les dejo de ejercicio escribirlo esto de una forma más que haga sentir menos incómodos a los matemáticos. Entonces, existe la inversa. Y de hecho, en cálculo 1 a nosotros nos enseñan a probar si una función es o no es continua, con los límites, ¿no? Con los límites. Una función es continua en un punto si existe su límite en... Si el límite de la función es igual a la imagen de la función en ese punto, ¿no? Esa es la definición de continuidad. Entonces, nosotros podemos probar que estas dos funciones son continuas, pero esa no es nada más que la definición de homeomorfismo. ¿Qué es un homeomorfismo? Es una biyección, es decir, una función que tiene su inversa, tal que tanto la función como la inversa son continuas. Hemos encontrado un homeomorfismo. Esa es la conclusión fuerte de este ejemplo. F es un homeomorfismo. F es un homeomorfismo. Además, ¿qué más observamos? Que no importa si el intervalo X es acotado y el conjunto Y es no acotado. Hay un homeomorfismo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el hecho de que un conjunto sea o no sea acotado no es un invariante topológico. Yo tengo al espacio topológico X, tengo al espacio Y. Voy del espacio X al espacio Y haciendo un homeomorfismo. ¿Y qué ha pasado? He perdido la propiedad de que X será acotado. No es un invariante topológico. Este intervalo abierto, es importante que sea abierto, es homeomorfo a Y. Es homeomorfo a Y. ¿Qué pasaría si hubiésemos puesto intervalo cerrado aquí? No hubiésemos encontrado el homeomorfismo, puesto que Y no es compacto. Y el intervalo, si lo hubiésemos puesto cerrado, hubiéramos visto que es compacto. Y como sabemos, o por lo menos lo estamos afirmando sin demostración, la compacidad es un invariante topológico, no podríamos haber hecho la misma afirmación que estamos haciendo ahora. Muy bien, espero que eso haya quedado claro. Vamos a continuar con los otros ejemplos. Ejemplo A, B, C, D, E, F. Ejemplo F. Entonces vamos a definir el conjunto D cuadrado y lo vamos a definir como el conjunto de todos los pares ordenados de R2, tal que x al cuadrado más y al cuadrado sea menor que 1. Este es el disco abierto de radio unidad. Y la afirmación es que D cuadrado es homeomorfo ¿a qué tendría que ser homeomorfo? El disco abierto, a R2. A R2. El disco de radio 1 abierto es homeomorfo a R2. Otra vez, este es un ejemplo en el que perdemos la propiedad de que el conjunto sea acotado, pero estamos haciendo un homeomorfismo. ¿Cuál podría ser un homeomorfismo? Simplemente lo voy a escribir y queda de ejercicio para los oyentes demostrar que en efecto este es un homeomorfismo. Es la siguiente función. Por supuesto que tiene que ser una función, un vector, tiene que ser un vector, puesto que estamos llevando puntos a puntos. Esta es la función y voy a dar, bueno, dejaría de tarea dar su inversa más, pero la voy a anotar aquí. La inversa es esta. X raíz cuadrado, 1 más x al cuadrado más y al cuadrado. La tareita, el ejercicio, es demostrar que en efecto esta función que estamos escribiendo aquí es un homeomorfismo. Es un homeomorfismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro ejemplo. Voy a dejarlo ahí para si hay alguien que esté interesado en copiar la pantalla, pueda hacerlo. Ahora vamos a dar FG. Esto lo voy a dejar como desafío. Ejercicio desafío.
demuestre que el círculo definido como S1, a ver, vamos a escribir esto mejor, S1, que está definido como el conjunto de pares ordenados de R2, tales que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, demuestre que el círculo es homeomorfo a la elipse. A la elipse, a ver, déjenme chequear aquí mis apuntes, donde escribí esto. Un segundito, sí, perdí mis anotaciones. Aquí está. X, y, r cuadrado, x sobre a al cuadrado más y sobre b al cuadrado es igual a 1. O sea, para hacer esta demostración, ¿qué es lo que deberían hacer? Recuerden, por favor, que no tenemos un teorema que nos diga, ya, S1 tiene estas propiedades, E tiene estas propiedades, entonces son homeomorfos. No tenemos un teorema de esos. Lo que tienen que hacer es, a mano, encontrar un homeomorfismo, encontrar una función invertible entre ambos espacios que sea continua y que su inversa sea continua. Eso es lo que deben hacer y por eso es un desafío, por supuesto, no es algo trivial, pero lo que sí es trivial en la imaginación es que en efecto son homeomorfos. Tenemos el círculo y tenemos la elipse. Por supuesto que podemos obtener el uno a partir del otro mediante una deformación continua. Por supuesto que podemos hacer eso, pero formalmente pues hay un par de problemas. Bien, déjenme tomar un poco de café y vamos a continuar. Bien, entonces hay un tema que no estoy tocando, que no vamos a tocar en esta sesión, pero que es importante y para las personas que son miembros del grupo simplemente lo doy como referencia, es el tipo de homotopía, que está en el libro de texto, es un pequeño subtítulo en el que simplemente se afirma que el tipo de homotopía o la relación de homotopía entre dos espacios es una relación un poco eh, eh, menos restrictiva que los homeomorfismos. Vamos a tener dos mapas entre dos espacios. Voy a hacer un dibujo, bueno, una representación. Vamos a tener un mapa F, vamos a tener un mapa G, y no vamos a pedir que sean inversos el uno del otro, pero sí la continuidad. Y aquí se le llama esto tipo de homotopía, y se pueden redefinir algunos invariantes bajo el tipo de homotopía, pero no vamos a invertir mucho tiempo ahí. Es un subtítulo en el libro de texto base que estamos utilizando, así que yo remito a los oyentes y en particular a los miembros del grupo a revisar brevemente ese concepto. Ok, a ver, vamos a, vamos a continuar y vamos a hablar de un invariante topológico muy importante, ¿sí? La característica de Euler. Bueno, a ver, déjenme poner esto más aquí abajo. La característica de Euler. Entonces, este es un invariante topológico muy importante, puesto que luego vamos a comentar que o sea, los matemáticos tomaron el concepto de la característica de Euler y de ahí es que desarrollaron la famosa teoría de la topología algebraica, puesto que es una primera pista, un primer hint a la relación que puede existir entre el álgebra y la geometría. Sí, muy parecido a lo que se hace en geometría analítica, ¿no? En geometría analítica hacemos una relación unívoca entre puntos en el espacio y números reales. Entonces, podemos construir bueno, podemos utilizar estructuras algebraicas
en el plano y definir esas cosas, ¿no? Y ese es como el pilar fundamental de luego la geometría diferencial, ¿no? Geometría diferencial, cálculo y geometría. Bien, entonces voy a escribir de nuevo esto porque no me gustó cómo lo hice. La estructura de Euler. La estructura, la característica. ¿Qué me pasa? Característica de Euler. Ok, entonces, para hablar de la característica de Euler, nosotros nos vamos a remitir a simplemente estudiarla en R3, puesto que el estudio de este invariante en otros espacios se sale del alcance de este curso. Y vamos a hablar de puntos en el espacio, líneas en el espacio y superficies en el espacio. Todas ellas van a ser conjuntos, subconjuntos de R3 en vamos a definir topologías en estos espacios y además vamos a llamar a los puntos, a las líneas y a las superficies les vamos a llamar simplexes para usar la nomenclatura que se usa en topología usual para referirnos al contexto en el cual definimos la característica de Euler. Entonces, vamos a considerar a poliedros, ¿sí? Y un poliedro no va a ser más que la unión de varias caras de manera arbitraria, procurando que sea cerrado. Vamos a tener también polígonos, etcétera. ¿Y qué vamos a observar? Que la frontera, cuando digo polígonos, me refiero a, por supuesto, digamos, eh, un triángulo, ¿no? Un triángulo en el espacio R3, un disco triangular, eso va a ser un polígono para nosotros. Entonces, voy a dibujarlo acá, ¿no? Tenemos poliedros y polígonos, vamos a tener esos dos objetos geométricos, ¿no? A ver, vamos a dibujar aquí este polígono tenemos entonces, vamos a ser más específicos, vamos a tener polígonos y vamos a tener poliedros. La frontera em, de dos simplexes es vacía u otro simplex. Oh, qué difícil traducir esto al español. Otro simplex, así le vamos a llamar. No sé cómo traducirlo mejor al español y esa es la nomenclatura que se usa. Bien, vamos a dar una definición ahora. Definición, vamos a tomar un subconjunto de R3. Por supuesto que este subconjunto va a heredar la topología estándar de R3, y entonces va a ser un espacio topológico, si es que, claro, si es que X pertenece, ¿no? a la topología estándar de R3, va a heredar en consecuencia la topología y va a ser un espacio topológico en sí mismo. Y vamos a decir lo siguiente, si X es homeomorfo a K, donde K mm, es un poliedro, eh, entonces eh, vamos a definir esta letra con la letra griega chi. Chi de X es la característica de Euler y se define como una suma algebraica. La suma, bueno, el número de vértices de K, tenemos un espacio, lo que sea, X, un espacio topológico, un subespacio topológico en R3. Si es homeomorfo a un poliedro K, entonces la característica de Euler de X se define como el número de vértices de ese poliedro K menos el número mm, de bordes o edges. Ajá, voy a usar la edges. Número de bordes tal vez o de aristas más el número de
caras. Ahora, por supuesto que el número de aristas aquí corresponde al poliedro K, ¿no? Poliedro K, número de caras del poliedro K. Entonces, esta es la característica de Euler. Tenemos un espacio topológico, el que sea, observamos que este espacio topológico es homeomorfo a cierto poliedro, entonces la característica de Euler, definida por la letra chi, ¿no? Esta es la característica, léase la característica de Euler, de X, se define así, ¿no? Esta suma algebraica. Ok, pero alguien aquí a estas alturas podría decir, un momentito, al lado izquierdo de la ecuación parecería que la característica de Euler solamente depende de X, y al lado derecho tenemos dependencia con el poliedro K. Y esa persona podría decir, parecería que la característica de Euler depende del poliedro, y en realidad no lo hace, puesto que hay un teorema, ¿sí? Es un teorema que se debe a Poincaré. Poincaré, creo que es, sí, Poincaré con tilde al final. Poincaré Alexander son las personas que trabajaron en demostrar este resultado, y el resultado es que la característica de Euler de un cierto espacio topológico X es independiente de K siempre y cuando, K sea homeomorfo a X, o X sea homeomorfo a K, ¿no? Ahí hay la simetría en la relación de equivalencia. Ya dijimos que el homeomorfismo es una relación de equivalencia. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa muchas cosas, hay mucha tela para cortar aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es desempacarlo. ¿Sí? En primer lugar, vamos a ver, déjeme ver algunos de los ejemplos que tengo aquí. Ya no voy a poner incisos a los ejemplos para no perder tiempo. Vamos a, por ejemplo, calcular la característica de Euler de un punto. Como un punto solamente, ¿cómo se calcularía esto? El punto es homeomorfo a un vértice, simplemente. Entonces, no tiene aristas ni caras, entonces su característica de Euler es igual a 1. ¿Cuál será la característica de Euler de una línea? Vamos a decir que tiene dos vértices, pero tiene una sola arista, ¿no? La arista es la línea misma. Entonces vamos a tener 2 menos 1, y como no tiene caras, la característica de Euler de la línea es igual a 1. ¿Cuál será la característica de Euler de un disco triangular? ¿Cuál será la característica de Euler de un disco triangular? Entonces el disco triangular es homeomorfo a sí mismo y él es un polígono, ¿no? En este caso, esto es X y también puede ser K, ¿no? Entonces va a ser igual, tiene 3 vértices, tiene 3 aristas y tiene una cara. Entonces la característica de Euler del disco triangular es igual a 1. Esta formulita hay que guardarla, ¿sí? Es importante. Esta de aquí. La característica de Euler. ¿A ver? De acuerdo, es importante esa fórmula de ahí. Vamos a seguir haciendo algunos cálculos muy simples, muy rápidos. Por ejemplo, característica de Euler de S1 del círculo. Va a ser igual a, aquí sí corremos problemas, ¿no? ¿Cuántas aristas tiene esto? Bueno, difícil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea del cálculo de la característica de Euler? Nosotros tenemos un espacio topológico, en nuestro caso, el espacio topológico es S1. Y lo que debemos hacer es encontrar algún poliedro o polígono que sea homeomorfo al espacio topológico que estamos considerando. Ahora, la pregunta es, ¿cuál será el espacio bueno, ¿cuál es un espacio topológico que sea un polígono o que sea
un poliedro que sea homeomorfo al círculo topológico. El más simple es el triángulo, ¿no? Sin nada adentro, por si acaso. Sin nada adentro, es solamente el triángulo. Entonces, la característica de Euler va a ser, según la definición que está acá, ¿no? Número de vértices de K. ¿Cuántos vértices tiene el triángulo? El triángulo tiene 3 vértices. ¿Cuántas aristas tiene el triángulo? Tiene 3. ¿Cuántas caras tiene? Como dijimos que el triángulo es vacío, no tiene caras, entonces la característica de Euler, uy, perdón, acabo de cerrar por error la página, ahí está. La característica de Euler del círculo topológico es igual a 0. Ah, ok, muy bien. ¿Sí? Entonces estamos haciendo esto observando que el círculo topológico es homeomorfo al triángulo, sin cara, porque podemos deformar al triángulo de manera continua y obtener al círculo topológico. ¿Cuál será la característica de Euler del disco? Del disco. Entonces tenemos que encontrar el, el eh, un segundo. Ajá. Creo que es creo que no anoté este ejemplo bien, así que no lo vamos a usar, ¿sí? Lo voy a revisar después y posiblemente lo voy a completar en las notas, ¿sí? Disculpas por eso. Entonces, a ver, otro ejemplo, ¿sí? O más bien un ejercicio. Demostrar que la característica de Euler del cubo es igual a la característica de Euler del tetraedro. Esto es un ejercicio para ustedes. ¿Mm? Ejercicio. Demuestren eso, por favor. Es muy interesante. Van a ver que la característica de Euler del cubo y del tetraedro son igual a 2. Y por favor, convénzanse de que el tetraedro es homeomorfo al cubo. ¿Sí? Convénzanse de eso, por favor. Muy bien, muy bien. A ver, seguimos entonces. Vamos a dar una afirmación interesante. Una conclusión, vamos a ponerlo así, ¿ya? Una conclusión, no, a ver, déjenme pensar un segundito. Sí, ahora sí, ya lo tengo. En efecto, esto va a ser igual al, a la característica de Euler de S2, donde S2 es la esfera, ¿no? Es el cascarón esférico dos dimensional. ¿Estamos de acuerdo que el cascarón esférico dos dimensional es homeomorfo al cubo? Por supuesto. Entonces, por eso se cumple esto. Y la conclusión, vamos a ponerlo así. Una conclusión famosa del teorema de Euler, de Euler-Alexander es es el famoso teorema de Euler. Ahora, yo entiendo, hay un millón de teoremas de Euler, ¿sí? Creo que desde que entramos a la universidad hay teoremas de Euler, ¿no? Pero un teorema de Euler es este, ¿sí? Que cualquier poliedro K que es homeomorfo a S2 y tiene, K es un poliedro y tiene V vértices, tiene E aristas, uso E de edges del inglés, y tiene F caras de faces, así, bueno, es la notación. Se va a cumplir que V menos E más F es igual a 2, ¿sí? Es igual a 2, porque la característica de Euler de S2 es igual a 2, y esto se sigue del teorema de Euler-Alexander. Ok, excelente. Vamos a seguir adelante, ya estamos acabando con la exposición, estamos llegando a la parte final. Vamos a hablar ahora del toro, ¿sí?
Vamos a hablar del toro. Al toro le llamamos T2 y estamos interesados en calcular la característica de Euler del toro. Pero para hacer eso, observamos que el toro es homeomorfo a la siguiente figura un poco complicada de dibujar, a ver, voy a intentar dibujarla lo mejor que pueda. A ver, así. Así. Creo que es el mejor dibujo que pude hacer de esto. Entonces, para calcular la característica de Euler del toro, tenemos que contar las aristas, vértices y caras de esta figura y vamos a obtener que es 16 menos 32 más 16 y es igual a 0. El toro tiene característica de Euler igual a 0. ¿Mm? Ahora, ¿de qué otra manera podríamos haber hecho este cálculo? Pues recuerden, por favor, que la vez pasada vimos que el toro puede obtenerse a partir de esta pequeña figura, acá así, sí, a este punto le llamamos C, lo vamos a identificar con este punto es A, este punto es A, este punto es A, este punto es A, este punto es D, y este punto es D. Hacemos estas identificaciones, ¿no? Y haciendo esas identificaciones es que obtuvimos el toro en la sesión pasada con Denis. Entonces, yo les dejo de tareita investigar la relación entre esta figura de acá, esto de acá, y aparte la característica de Euler, ¿sí? Aquí posiblemente sean capaces de contar aristas, caras y etcétera. Entonces, dicho eso, les dejo también otro ejercicio, que es un desafío, ¿sí? Calcular, igual considerando las figuras de este estilo que habíamos visto la vez pasada, calcular la característica de Euler de, por ejemplo, la botella de Klein, y calcular, y en realidad, sí, calcular la eh, característica de Euler de la cinta de Moebius o las Moebius Strip. Ok, entonces ese es otro ejercicio, ¿sí? Muy interesante, la botella de Klein y la cinta de Moebius. De acuerdo, ahora vamos a hacer una definición vamos a hacer una definición, vamos a citar un par de resultados más y con eso vamos a acabar la sesión de hoy. Entonces, definición. Si tenemos dos espacios topológicos X y Y, no voy a escribir mucho más porque para ahorrar tiempo, vamos a definir a X y vamos a definir esta suma Y. ¿Cuál era el nombre de esta suma? No recuerdo el nombre de la suma, no llegué a anotarlo. Voy a ver una de las referencias para darles el nombre acá. Sí, disculpen por eso. Ahora sí. Déjenme ver una de las referencias para la completitud de la exposición. No recuerdo el nombre que le puse a aquella cantidad. A ver. El nombre era suma conectada. Suma conectada. Así le vamos a llamar a esto. Uy, acabo de salir de todo. Seguro ven mi pantalla. Disculpen por la interrupción del flujo del curso o de la sesión. Suma conectada. ¿Sí? Así le llamamos a esta definición. ¿Y cuál es la idea? Va a ser, bueno, lo que tenemos que hacer para hallar la suma conectada es quitar un disco a ambos espacios, y unir. Entonces esto se entiende mucho mejor con ejemplos. Tenemos dos toros, por ejemplo, dos toros. ¿Qué hacemos? Dos toros X y Y, ¿qué hacemos para hallar la suma conectada? Lo que hacemos es venir aquí, hacemos un
una operación quirúrgica en este toro, hacemos una operación quirúrgica en este toro y les quitamos un pedacito de piel, y lo que hacemos es poner una unión entre los toros, y entonces el resultado sería esto, ¿no? Que se llama, eh, no recuerdo el nombre, Torus de Genus 2, creo que es. Entonces a este espacio topológico le llamamos sigma 2. Sigma 2. Algo interesante que va a suceder es lo siguiente. Por ejemplo, imagínense que tenemos una sábana aquí, le llamamos X, y hacemos la suma conectada con S2. Entonces, hacemos una incisión quirúrgica y a la esfera S2, ¿no? Esta va a ser la esfera S2, también le hacemos una incisión quirúrgica por acá y unimos, y lo que vamos a obtener es lo siguiente. A ver, voy a borrar esta porción aquí. Ajá, vamos a obtener lo siguiente, ¿no? O sea, tenemos a X con una inflamación. Ajá, tenemos a X con, yo qué sé, ¿no? Una patología, pero ustedes saben que podríamos deformar esto de manera continua y seguimos teniendo a la sábana X, porque podemos deformar este chichón de manera continua y seguimos teniendo a X. ¿Qué significa eso? Significa que a ver, aquí, este sigma 2 era X suma conectada a Y, ¿no? X suma conectada a Y. Esto de acá, esto de acá que tenemos es X suma conectada S2, ¿no? A la variedad, perdón, al espacio S le hacemos una incisión, al círculo le hacemos una incisión, unimos y tenemos esto, ¿no? Pero podemos deformar este chichón de manera continua y seguimos teniendo a X, entonces X suma conectada a S2 es igual a X. Esa es una propiedad interesante. Esa es una propiedad interesante. Ahora hay un teorema. Teorema. El teorema dice lo siguiente: la característica de Euler de la suma conectada de dos espacios topológicos es igual a la suma conectada de X más a la característica de Euler de X más la característica de Euler de Y menos 2. ¿Sí? Aquí es donde dije que iba a sugerir un esquema de prueba para este teorema, y el esquema es este. Supongan que los poliedros, simplemente lo voy a decir, no voy a anotar nada, ustedes pueden igual ir a las referencias, pero el esquema de la demostración de este teorema es el siguiente. Tomen el poliedro al que es homeomorfo X, tomen el poliedro al que es homeomorfo Y supongan sin pérdida de generalidad que en ambos hay un triángulo. Quiten ese triángulo, que por supuesto es homeomorfo al pequeño circulito, al pequeño disco, y hagan la cuenta de los vértices, aristas y caras resultantes. Y van a poder ver que en efecto se cumple esto. Ese es el esquema de prueba, ¿sí? Ahora, fíjense lo siguiente, es muy interesante esto. ¿Cuál será la característica de Euler de sigma 2? ¿Qué era sigma 2? Les hago recuerdo que sigma 2 es esta cosa extraña de acá. ¿Cómo vamos a calcular la característica de Euler de esta cosa? Bueno, se podría hacer construyendo un poliedro muy complicado. O sea, no es muy difícil imaginar, ¿no? Un poliedro complicado, digamos, algo así. Aquí hacemos un cuadradito, aquí hacemos otro cuadradito. Podríamos calcular la característica de Euler usando ese poliedro. Pero en este caso nosotros podemos aprovechar este teorema de la suma conectada, porque nosotros hemos visto que la suma conectada, la característica de Euler de la suma conectada, es decir, esto es toro más toro, ¿no? Va a ser igual a la característica de Euler del toro más la característica de Euler del toro menos 2. Pero la característica de Euler del toro es igual a 0. Eso ya lo vimos. Entonces, la característica de Euler de este objeto es igual a 0. A menos 2, perdón. Es igual a menos 2. Bien, dicho todo eso, vamos a hacer
comentarios finales. Por ejemplo, vamos a hacer la siguiente afirmación. Si tenemos a X y a Y como subconjuntos de L3 y si son conjuntos abiertos, heredan la topología estándar. Si X es homeomorfo a Y, entonces la característica de Euler de X es igual a la característica de Euler de Y. La característica de Euler es un invariante topológico, pero si la característica de X no es igual a la característica de Y, entonces X no es homeomorfo a Y. Ahí está, ¿no? Esto de aquí no es más que una consecuencia de esto, ¿sí? Y lo que estamos diciendo es que hemos encontrado un invariante topológico, entonces es muy fácil ahora verificar si dos espacios topológicos no son homeomórficos. ¿Se han dado cuenta, por favor? Este es el corazón de haber citado la característica de Euler. Es un invariante topológico sumamente fácil de calcular. Es muy fácil, ¿se han dado cuenta? Son reglas muy sencillitas. El invariante la característica de Euler es un invariante topológico eh, que puede calcularse con relativa facilidad. En cambio, es difícil, por ejemplo, demostrar si un conjunto no trivial es compacto, es conexo, o etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Son difíciles de calcular. Si un subespacio es Hausdorff, por ejemplo, no, ¿sí? Esas propiedades son más abstractas. En cambio, la característica de Euler se puede calcular con relativa facilidad. Y entonces, si nosotros encontramos dos espacios topológicos, como por ejemplo, S1, su característica de Euler es igual a 0. ¿Cuál es la característica de Euler de S2? Ya vimos que es igual a 2. Ahí está, sencillo. S1 no es homeomórfico a S2, no es homeomorfo a S2. Tenemos entonces una herramienta en las manos para verificar si dos espacios topológicos no son homeomorfos. Ahora, el hecho de que dos espacios homeomorfos tengan la misma característica de Euler no implica nada si es que son o no homeomorfos. Por ejemplo, la característica de Euler del punto es igual a 1 y la característica de Euler de la línea es igual a 2 menos 1, que es igual a 1. Pero nosotros sabemos que el punto no es homeomorfo a la línea, porque el punto es un conjunto compacto, mientras que la línea, dependiendo de la definición, es no compacta. Bien. De acuerdo. El comentario final es que la característica de Euler, tuvo como consecuencia el desarrollo de la topología combinatoria y la topología algebraica, que son dos áreas de investigación activa en la matemática moderna. Y hay teorías físicas que parecen estar interesadas en la consideración de la topología algebraica. Pero las reflexiones finales para esta parte del curso es que las consideraciones acerca de la topología de los espacios son muy importantes en varias áreas de la física, de las cuales seguramente van a tener sus preguntas ustedes más adelante. Entonces yo prefiero reservarme los comentarios para las preguntas. Con todo, bueno, aquí termina la exposición de esta parte del curso. Gracias por su atención y ahora sí podemos hacer preguntas del público. Adelante, por favor, si hay alguna pregunta de alguien, puede hacerla en este instante. O si Gabriel necesita decir algo, también, por favor, adelante. Él es el presentador de esta parte del curso, así que si necesita decir algo, adelante, por favor. Bueno, continuando con la sesión del día de hoy, como Mirko había indicado, pueden hacer sus preguntas o si es que lo desean, pueden escribirlas en el chat para que yo se las lea a Mirko. Adelante, por favor. Son libres de encender sus micrófonos o de escribir sus preguntas al chat.
Tenemos una pregunta de Denis que dice, excelente presentación, Mirko. La pregunta que tengo es si existe un análogo a la característica de Euler en espacios de dimensión mayor a 3. En efecto, gracias por la pregunta, Denis. Y en efecto, sí, de hecho, la característica de Euler, hasta donde tengo entendido, se estudia en dimensiones mayores. Nosotros hemos restringido esta parte a simplemente a las tres dimensiones porque es muy visual, ¿no? Pero no, en efecto, alguna vez escuché de personas que estudiaban la característica de Euler en otras dimensiones. Entonces, si hay un análogo, no lo sé, pero creo que sí hay la característica de Euler de dimensiones mayores. Sencillamente eso. Ujú. O sea, se origina, ¿no? Con poliedros y con figuras geométricas visualmente aceptables, digamos, pero sí, sí se habla de esa cantidad en otros espacios. Si alguien más tiene una pregunta, adelante, por favor. ¿Alguna bibliografía? Pregunta. Perdón, creo que Gabriel de las preguntas, pero ya la leí esa pregunta. Entonces dice, ¿alguna bibliografía recomendada? Sí, yo la bibliografía que recomendaría sería el libro base que estamos utilizando para este curso, que es Topología, Álgebra y Física de Nakahara. Otro libro de texto, bueno, no es precisamente un libro de texto son notas de clase de un curso que dio el doctor Friedrich Schuller en la Universidad de Erlangen-Nuremberg en Alemania. El curso se llama Lectures on the Geometric Anatomy of Theoretical Physics, o lo que es lo mismo, bueno, lecciones en la anatomía geométrica de la física teórica. Voy a escribir el nombre del texto en el chat. Honestamente es una muy buena referencia que a mí, cuando tuve que estudiar esta parte, ha servido mucho, ¿sí? Theoretical Physics. Y lo bueno de esta bibliografía es que el curso completo está grabado en YouTube, así que si alguna persona está muy interesada, puede ver ese curso completo. Son varias lecciones, pero honestamente valen la pena porque Friedrich Schuller es un virtuoso, ¿sí? Su forma de explicar es muy didáctica, muy animada, entonces a mí me gusta mucho y yo lo recomiendo a él. Aparte de, por supuesto, de Nakahara, el texto de Nakahara, ¿no? El título es Geometría, Topología y Física. Ese es el nombre del título. Ese es el título del libro, del texto de Nakahara, que por supuesto que es muy recomendado. Eso, espero que responda a la pregunta. Bueno, si es que no hay más preguntas por parte del público, podemos dar por cerrada la reunión. Muchas gracias a todos por su asistencia y nos reencontraremos dentro de 3 semanas con la tercera reunión del grupo de estudio de métodos matemáticos para la física. Muchas gracias por su atención y hasta la siguiente oportunidad. Gracias, Gabriel. Gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias por la exposición, muy buena. Gracias, gracias.